Buenas tardes. En esta ocasión hablaremos acerca de un gran orizabeño que fue el licenciado Enrique García Vera, político, catedrático y escritor de varios libros. Vamos a analizar los libros, las novelas que él escribió. Para entrar un poco en materia, vamos a dar algunos datos biográficos acerca de la figura de licenciado Enrique García Vera. Nació en Orizaba el 30 de agosto de 1937. Hizo sus estudios en la primaria Manuel I. Llorente y más tarde la secundaria y bachillerato en la Escuela Secundaria y de Bachilleres Orizaba. Viajó a Jalapa en 1956 para estudiar en la Universidad Veracruzana la carrera de licenciado en Derecho, de la cual se recibió en el año de 1961. Más tarde estudió la maestría en Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo varios cargos, fue inspector de trabajo de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, más tarde oficial del Departamento Consultivo y de Estudios Económicos de la Tesorería General del Estado. También ejerció como director y catedrático en varias escuelas, como la Escuela Secundaria y de Bachilleres de Orizaba, el Bachillerato de Río Blanco, el Colegio de Bachilleres Independencia y la Universidad del Valle de Orizaba. Políticamente hablando, también estuvo en el Ayuntamiento de Orizaba, primero como asesor jurídico entre 1967 y 1970, más tarde fue regidor cuarto entre 1970 y 1973 y también secretario del Ayuntamiento entre 1973 y 1976. Fue alcalde de Orizaba entre 1985 y 1988, y más tarde diputado local suplente en la legislatura estatal entre 1989 y 1992. Fue fundador y presidente del Consejo Coordinador del Grupo Político Progresista Ignacio de la Llave y miembro del patronato del Archivo Histórico Municipal José María Naredo, entre muchas otras actividades que tuvo el licenciado Enrique García Vera, quien falleció en Orizaba el 23 de junio de 2020. El primer libro es La cola del gato. La cola del gato es un libro, es la primera novela de don Enrique García Vera. Firma como Macario Vera, y de hecho la portada, el diseño de portada es de el maestro Carlos Castillo, un gran pintor y maestro de aquí de Orizaba, igual. La cola del gato es un libro muy interesante porque nos narra la historia, una historia ficticia, aunque sí es cierto, sí ocurrió. Son hechos reales que ocurrieron en Orizaba en 1989 con la caída de cierto líder sindical. En este libro se narra perfectamente, con mucha fantasía, con muchísima fantasía de don Enrique García Vera, la caída de ese líder sindical y todo lo que vino consigo. Los últimos días de este líder sindical, que ficticiamente se esta Rodolfo Lozada, y los personajes que lo van acompañando, aunque Rodolfo Lozada prácticamente no aparece en esta novela, sí es el principal protagonista de la misma. Entonces es un libro que vale la pena leer. Son 179 páginas, se lee muy rápido, se puede leer en una tarde. Tiene un estilo muy dinámico para ser leído, y bueno, es la primera novela de don Enrique García Vera y por supuesto es la que inaugura su universo. Posteriormente, Enrique García Vera hace este libro, igualmente lo firma como
Macario Vera, se llama Los jaguares de papel. Aquí los jaguares de papel, bueno, pues a lo mejor a algunos de ustedes no les agrada mucho esto porque habla sobre cazadores, es la narración sobre un grupo de cazadores. Uno de ellos, Macario, se refiere a él mismo, es novel, no es un joven que va de cacería a Campeche. Y aquí lo interesante no es la cacería, en realidad no habla mucho de una cacería. Aquí en el universo de don Enrique García Vera, en esta novela, aparecen personajes que aparecieron en la anterior, La cola del gato, y también viene en la siguiente novela, de la cual vamos a hablar, Vientos sobre el valle. Da la impresión de que este libro, Los jaguares de papel, es parte de su biografía. Queda aquí pendiente esto, que sea testimonial. Es un humor muy fino. Aquí también ocurre lo mismo que en el libro anterior, ocurre todo en la ciudad de Orizaba, pero él le llama Valle Verde. Valle Verde es la manera en que Rafael Delgado, según muchos de los estudiosos, se refiere a la ciudad de Orizaba. Hay otra versión que dice que Valle Verde es Córdoba, pero don Enrique García Vera rescata esta tradición que señala que Valle Verde, al igual que Pluviosilla, Rafael Delgado se refiere a Orizaba. Aquí destaca una anécdota muy importante, la anécdota de la burocracia, entre las páginas 265 y 270, en realidad el libro tiene 275 páginas, así que se lee de una manera muy rápida, tiene pocos capítulos, aquí hablamos de unos, ya les digo cuántos capítulos tiene alrededor de 9 capítulos, muy interesantes todos ellos. Aquí lo interesante también de este libro es que los cazadores narran, llevan a cabo pequeños relatos que se van narrando, precisamente los protagonistas, los cazadores van contando estos pequeños relatos, que es algo muy característico de Enrique García Vera. Aquí en Orizaba, en los años 40, 50, 60, hasta los años 90, había una tradición de cacería, había un club de caza, tiro y pesca, y aquí se refiere Enrique García Vera a estos personajes, obviamente con los nombres cambiados. También un libro muy interesante. Su tercera novela es esta, Vientos sobre el valle. Aquí ya firma como Enrique García Vera, ya no es Macario Vera, es directamente Enrique García Vera. En el universo de don Enrique García Vera, estamos viendo aquí la precuela de La cola del gato. Si bien La cola del gato habla de la caída del líder sindical Rodolfo Lozada, aquí se narra su ascenso. Un ascenso lleno de trampas, en un principio con muy buenas intenciones. Lo narra es la voz, está escrito en tercera persona, por supuesto, como todos los libros todas las novelas de Enrique García Vera, pero en este caso lo narra bajo la óptica de su principal protagonista. No es Rodolfo Lozada, sino su amigo Rubén. Es una lectura ágil y entretenida. Son 491 páginas que se pasan rápido. Es el libro más de mayor volumen de Enrique García Vera, pero se pasa volando. Y en él, no solamente en este y en la cola del gato, sino en este también muestra su conocimiento sobre lo que es la política y los sindicatos. Es algo muy de don Enrique García Vera. Los procedimientos sindicales, aquí se narran todo lo que conllevaba en aquella época. Es un libro atemporal, por supuesto, aunque puede ubicarse entre 1940 y 1990, es decir, durante la época del priato. Lleva, como en todos sus libros, un lenguaje coloquial, utiliza mucho los refranes y frases hechas, frases coloquiales
mexicanas, refranes mexicanos. Se entiende perfectamente todo lo que él escribe, lo que él detalla. Es un libro, como ven, bastante grueso, casi 500 páginas, pero se lee, si usted lee despacio, pues en 2 días, a lo mucho 2 tardes, ya lo terminó. La cuarta obra es esta, de cuento. Aquí son 8 cuentos cortos, escritos por Enrique García Vera. La edición es edición del autor, es una edición muy sencilla, que está dedicada a sus amigos del Jueves. Vienen, repito, 8 cuentos muy interesantes. Vamos a ver algunos. El primero, el que más me gustó, fue Decisión Irrevocable, que habla sobre un matrimonio durante la época del porfiriato y las consecuencias de la maldad, podemos decir. Anuncio matrimonial, bueno, pues es un cuento muy cortito, en realidad. Tiene un final cómico, aunque es un humor muy fino, como todo lo que hace don Enrique. El varón domado, también un cuento que vale bastante la pena. Me gustó mucho también Astucia Criminal, y sobre todo me gustó uno que se llama El gran robo de la caja de herramientas. Este es un libro, un cuento bastante interesante para ser leído. Está también La gran promesa, Sospecha fundada, y finalmente El tesoro del negro. Todos estos son cuentos que narran que don Enrique García Vera se mete a lo que es el cuento, y aquí yo lo considero como una de sus obras más entretenidas y que se pasa el tiempo volando. Pero a mí me encantó El maestro Domingo, un maestro de provincia, escrito publicado en el año 2010. Aquí habla del maestro Domingo. Es un personaje aparentemente ficticio. Sin embargo, todavía en vida, don Enrique García Vera comentó, yo estaba presente, que habla de un personaje que ha sido muy referenciado en algunos círculos orizabeños, que era don Domingo de G. Merino o Domingo de Guzmán Merino González. Muy probablemente se refiera a ese Domingo, y son las vicisitudes de un personaje que se llama Carlos Manuel, que viene a Valleverde, es decir, a Orizaba, conoce al profesor Domingo, y todo lo que narra es este personaje que narra, en voz de don Enrique García Vera, por supuesto, narra cómo conoce al maestro Domingo, todo lo que tiene que ver con él, cómo a lo largo de varias semanas de estarlo tratando, se va dando cuenta de su historia. Nos va narrando la historia del maestro Domingo, un maestro de provincia. También una lectura muy sencilla, 212 páginas, que también en una tarde se leen, se pasan volando. Repito, el estilo de don Enrique García Vera es muy ágil, muy entretenido, y se da uno cuenta de todo lo que él conoció referente a las tramas políticas, a los enredos sindicales, a todas las vicisitudes que es alrededor de los sindicatos. Aquí también, por supuesto, habla de sindicatos, habla de sindicato de maestros de la Normal de Jalapa. Nuevamente, aquí es un libro muy interesante, donde también habla de la historia de Orizaba. No la menciona como Orizaba, pero narra algunos capítulos y algunos lugares tradicionales de Orizaba, refiriéndose a ella como Valle Verde, pero habla con la expresión de los lugares reales, la Alameda, el personaje Ignacio de la Llave, habla de la iglesia de San Miguel Arcángel, hoy en día catedral, habla de varios lugares, pero no dice Orizaba nunca, dice Valle Verde. Muy recomendable, es de los que más me gustaron. La última novela es esta. Bueno,
Tiene dos nombres, Deuda Saldada y se publica como Deuda de Honor. Es la misma novela, ustedes la van a encontrar de dos formas diferentes. Esta pequeña novela que tiene 125 páginas y que fue presentada hace un par de años en la Feria del Libro de Orizaba, cuenta la historia de un personaje, de un orizabeño, el cual conoció en su infancia a Miguel Alemán, el que fue presidente. Habla también de Orizaba, pero refiriéndose a ella como Valle Verde, y habla del lazo que tuvo este personaje con, con el presidente Miguel Alemán y cómo hicieron un pacto siendo jóvenes, y ese pacto fue respetado y pudo ascender. Nuevamente le encanta a don Enrique García Vera la parte histórica, la parte política. Estamos hablando del México, bueno, de la Orizaba, de la Valle Verde de los años 40. Uno de sus mejores libros. Este fue editado por la editora del gobierno del estado de Veracruz, a diferencia de Deuda Saldada, que bueno, es también edición del autor, en este caso, esta novelita, muy interesante, nuevamente con la agilidad que caracteriza a Enrique García Vera y con ese lenguaje coloquial que van a encontrar ustedes en todos sus libros. Todos los libros de Enrique García Vera son narrados de la misma manera. Con muchísima agilidad, repito mucho esta palabra, con un estilo muy coloquial, no es enredado. Posiblemente a quien no está muy familiarizado con la cuestión sindical le cuesta algo de trabajo comprender algunos términos sindicales y políticos, pero fuera de ello, completamente recomendable y completamente unos libros bastante interesantes. Muchas gracias.